¿Cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV, Pasos Perdidos por Diputados Televisión, en una jornada en la cual ya tenemos convocatoria a sesionar la próxima semana, el próximo día martes, en esta Cámara de Diputados de la Nación. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, Fernando. También con sesión en este momento en el Senado de la Nación. Está ya llegando a su fin. Exactamente. Con una serie de iniciativas que tienen que ver con el registro de datos genéticos, por un lado, y también con otras iniciativas vinculadas sobre todo a el reconocimiento de los héroes que murieron en el Ara San Juan, en el hundimiento del submarino Ara San Juan, y también algunas definiciones respecto a ascensos de jueces que tienen que ver con una actividad propia del Senado de la Nación. Todos los acuerdos judiciales pasan por el Senado, obviamente porque representan a las provincias, ¿no? Y por último tema, se incorporó, por ser una sesión ordinaria, también un proyecto que busca declarar la emergencia en Córdoba por los incendios que se están dando en la provincia. La sinergia ahí de los 3 senadores de la provincia de Córdoba, 2 del PRO, una de Córdoba Federal, han impulsado esta iniciativa y se ha aprobado al inicio de la sesión, así que por estas horas estaban discutiendo ya el último proyecto. Bueno, y ese tema, el tema de la provincia de Córdoba, va a tener que venir aquí a la Cámara de Diputados de la Nación, y es muy posible que si hay acuerdo político, si hay acuerdo parlamentario, el próximo día martes la ayuda, la emergencia, la declaración de emergencia a partir de los incendios que está atravesando la provincia mediterránea sea convertido en ley y se haga rápidamente efectiva lo que es esa ayuda que están planteando desde este Congreso Nacional. Repetimos, los 3 senadores por la provincia de Córdoba que lo han impulsado en la jornada de hoy en el Senado, la aprobación por parte de la Cámara Alta y el debate que viene, que los vamos a esperar aquí en la Cámara de Diputados, y teniendo en cuenta la sesión próxima del día martes, es el buen momento como para que rápidamente sea aprobado por esta Cámara de Diputados de la Nación. Hay varios proyectos que van a estar discutiéndose el martes en la sesión que está convocada a las 11 de la mañana. Uno tiene que ver, además de acuerdos internacionales, que son una cantidad importante de acuerdos con otros países que tienen que refrendar el Congreso, tiene que ver con justamente el proyecto de boleta única de papel, ¿no? Que el lunes está convocada a las 6 de la tarde una comisión, plenario de comisiones para su dictamen. Hay que recordar que viene con modificaciones del Senado de la Nación. Veremos qué hace la Cámara de Diputados, si insiste con su versión original, que incluía un casillero en blanco para poder votar lista completa. Eso fue excluido, además de algunos otros detalles de la boleta de papel. A ver cómo responden los diputados de la Nación, ¿no? Que lo habían discutido hace ya 2 años el tema, con otra composición de la Cámara, sobre todo. Bueno, vamos a ver cómo está el clima. Vamos a ver cómo está el clima. A ver, el clima en la ciudad de Buenos Aires, ahí tenemos sol pleno, 19 grados la temperatura, hoy hemos alcanzado una máxima de 20, una mínima de 11, para el día de mañana 23 grados de temperatura máxima, 12 grados de mínima, y para el sábado una jornada espléndida. Alguna nubecita ahí aparece, pero una máxima de 26 grados, una mínima de 14, lo que marca un muy buen fin de semana para no solo la ciudad de Buenos Aires, sino me parece que gran parte de la República Argentina. Para descansar un poco y disfrutar. Y sí, y ver un poco de deporte. Bueno, también, o hacer un poco de deporte, o pasear un poco por donde estés. Salir un poco a la calle, encontrarte con el vecino, tomarte un matecito. Hacer o disfrutar. O mirar deporte, qué sé yo. Cada uno hace lo que le da el cuerpo. Pero lo que sí está bueno es así, juntarse un poco en estos tiempos complicados y compartir lo poquito que se tiene con los demás. Así que buenas ocasiones, las temperaturas agradables para salir de la casa y de todos los problemas. Tenemos a nuestros colegas que están con mucha información, te digo, porque se está generando minuto a minuto. ¿Cómo anda Gonzalo Salaverrieta? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Buenas tardes, Aman, para vos, para Fer, para Tony. Bueno, aquí lo traje anotado con el dato exacto. 29 temas o proyectos, 48 diputados que firmaron, encabezado por Bornoroni, este pedido de sesión especial, un tratado, 11 acuerdos, 2 enmiendas, 2 protocolos, 2 convenciones y 5 temas importantísimos que se van a estar tratando, entre ellos, la boleta única de papel,
la cuestión vinculada al crimen organizado, entre otros temas, pero bueno, ahora vamos a profundizar porque ya está la convocatoria y el martes tendremos sesión aquí en la Cámara de Diputados. Bueno, martes 11:30, ahí está, como dice nuestro graph, la convocatoria a sesionar por parte de la Cámara de Diputados de la Nación. Señor Antonio Ricovene, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo está Amanda? Bueno, Todo muy bien. Y sumamos también un pendiente, ¿no? Que tiene que ver con boleta única de papel que finalmente no apareció. Ficha limpia. Ficha limpia, Ficha perdón. Sí, todos nos dijimos lo mismo. Claro. Como esta boleta que no tiene dictamen y ficha Claro. limpia que tienen no aparece. Fue por ahí La confusión, el faltante. sí. No, lo que tiene que ver con una falta de acuerdo en los bloques, sí, ficha limpia que se dictaminó esta semana porque, bueno, hay distintas bibliotecas que quedaron expuestas en lo que fue el debate en el plenario de comisiones esta última semana y en las semanas anteriores. Finalmente se dictaminó un proyecto que deja sin posibilidad de participar en los comicios a los ciudadanos que tengan una sentencia de segunda instancia, lo que no representa una sentencia firme, y muchos diputados, algunos como Miguel Pichetto, que mueven una parte que termina de desempatar el tablero en la Cámara de Diputados, bueno, argumentan históricamente de posiciones que ya son públicas hace varios años, que bueno, que es necesaria una sentencia firme en esos casos. Exactamente. Y también la discusión parlamentaria que quedó, electoral, digo, que quedó pendiente todavía, tiene que ver con el proyecto de las residentes en el exterior, ¿no? También. Que es otro de los proyectos que sí tiene dictamen y que fue discutido, que modifica las maneras de participar de quienes residen fuera de la Argentina y son ciudadanos argentinos y quieren participar en la votación. No es obligatorio, pero sí es en un punto un proceso que va incrementándose a lo largo de los años con mayor cantidad de participantes en las elecciones en los últimos años. Así que una dimensión, la boleta única, que es algo importante, Sí. estaría aprobándose definitivamente este martes y cambiando el sistema electoral argentino. Claro, exactamente. Y lo que marca también que la reforma política que se intentó desde un primer momento, desde impulsar desde el gobierno nacional, cada vez está más acotada. Y se está acotando solamente a dos iniciativas. El voto de los residentes argentinos en el exterior, por un lado, y por el otro lado a la implementación de la boleta única. Un cambio en la forma de votación, digamos, más que nada. Exactamente, en un cambio en la forma. Pero lo cierto es que el plan del gobierno nacional incluía la eliminación de las PASO, que ya desde hace tiempo sectores de la oposición le han señalado al gobierno que no están dispuestos a eliminarla, sí a llegar a modificarla. Y el otro punto, ficha limpia, que parecía que se encaminaba todo para que finalmente se apruebe. Puede ser que ocurra más adelante. Veremos. El tema que los tiempos van siendo cada vez más cortos para poder, en definitiva, definir esa iniciativa. Si seguimos con las tradiciones del Congreso, sería hasta el 31 de diciembre que podrían las dos cámaras aprobarlo, porque cada modificación que se hace al sistema electoral no es tradición y tampoco es conveniente que se haga en medio de un proceso electoral, Claro, cuando hay exacto. un año donde se eligen nuevas autoridades, en este caso integrantes del Congreso, ¿no? Que es donde se pondría en debut esta boleta única de papel. Así que también los plazos para la explicación en la ciudadanía, ¿no? Porque venimos votando con la lista sábana hace muchos claro. años. Ha cambiado la lista sábana en términos de incorporar colores, fotografías, pero por lo menos en estos 40 años ininterrumpidos de democracia venimos votando con esa lista, y me animo a decir que antes también, ¿no? Venimos Claro. hace muchos años votando con una lista que ha permitido no solamente el recambio de signos políticos a lo largo del tiempo, sino una muy baja cantidad de denuncias e impugnaciones en los procesos electorales. Pero eso ya pasa a ser, parece, la historia del pasado. Y vamos a ir con una boleta donde van a estar todos los candidatos, todos los partidos, Todos todas las fuerzas juntos y políticas, los todos primeros juntos. candidatos de cada lista. Y hay que empezar a marcar. Con una lapicera especial también que va a haber que tener, no se va a poder hacer con lápiz. Bueno, como hacen otros países de la región, ¿no? Claro. Que en una dinámica vamos a ver cómo se da. También recordando que en otros países de la región el voto no es obligatorio, ¿no? Que es optativo. Acá es obligatorio. Hay un volumen muy grande, el 68-70% de la población vota. Veremos cómo se tramita eso y cómo va a ser el recuento, que para mí va a ser lo más difícil de todo. Bueno, y después, a partir de si es exitoso o no en la implementación a nivel nacional de esa boleta única, seguramente el resto de las provincias empezarán a ir caminando a
digamos, a sus propias reformas, Sí. puertas hacia adentro de cada una de los estados provinciales, aquellas que todavía no tienen una boleta única, como es el caso que sí lo plantea y lo tiene implementado Santa Fe, la provincia de Córdoba, y la provincia de Mendoza, ¿no? También, ¿no? Salta también con el voto digital también, así que en definitiva eso también está. Claro, exactamente. Bueno, veremos finalmente cómo se va a ir primero dando esa discusión que va a dar la Cámara de Diputados a partir del lunes en un plenario de comisiones, a partir de los dictámenes. La discusión pasará el día martes, ya en el recinto de la Cámara de Diputados, y donde se va también a contraponer con la definición que se dio en la Cámara de Senadores, los acuerdos alcanzados para poder sancionar la boleta única de papel en el Senado, y veremos qué ocurre acá, si esos acuerdos se mantienen o diputados termina insistiendo con su proyecto original. Y también hubo avances hoy en términos reglamentarios con la ley bases, ¿no? Que Sí. se avanzó en la reglamentación de todo el capítulo laboral. Exacto. Y respecto a eso, bueno, una serie de discusiones que tienen que ver con los plazos para los periodos de prueba, por ejemplo, también las notificaciones para la suspensión de una actividad laboral y otras iniciativas que también estaban dentro de esa ley que se aprobó en el mes de junio y que tiene ciertas modificaciones que hoy el vocero presidencial avanzó también en comunicarlas, ¿no? Exactamente. Habló Manuel Adorni en la Casa de Gobierno de esta manera. Contarles, hoy se reglamentó, como bien saben ustedes y muchos de ustedes lo han anticipado el día de ayer, se reglamentó el capítulo laboral de la Ley Bases, que moderniza la anticuada legislación laboral vigente desde hace décadas en la Argentina. Solo para nombrarle los principales cambios, en principio esta modificación les va a dar la oportunidad a los empleadores para que regularicen a sus trabajadores no registrados o mal registrados durante un periodo de tiempo, con el beneficio de condonación de deuda de hasta el 70%. De al menos el 70%, perdón. Esto es un paso importante, por supuesto, para terminar con la alta informalidad. Recordemos que la informalidad hoy en el mercado laboral ronda el 45%. La modificación del sistema de cese laboral, los sindicatos y la denominada patronal van a negociar dentro del convenio colectivo un nuevo sistema que reemplace la indemnización actual. Este nuevo sistema será de mutuo acuerdo, es decir, no se le puede imponer ni al trabajador ni a la empresa, sino que simplemente es una herramienta para hacer valer la libertad entre las partes. Se va a reglamentar el régimen especial para que los trabajadores independientes tengan hasta 3 colaboradores. Todos ellos deberán presentar una declaración jurada ante AFIP que certifique que son independientes, y cada uno de los colaboradores va a poder dedicarse a otras actividades en simultáneo. Por supuesto que eliminar los obstáculos que ahogan a las empresas es el camino para generar más trabajo, volver a impulsar el crecimiento económico y salir de la pobreza. Los primeros signos de recuperación, algunos se vislumbran, como reflejó ayer la suba del 1.7% de julio del estimador mensual de actividad económica, más conocido como EMAE. Argentina se va a recuperar más con capitalismo, con iniciativa privada y con mercado, y no al revés. Bueno, Bueno, la perspectiva del vocero presidencial aclarando cómo ha sido el alcance de esta reglamentación, que es lo que estaba dentro de la ley bases, que fue muy negociado con los distintos bloques políticos y que también, como bien decías, con la reforma política tenía muchos aspectos de reforma laboral, quedaron algunos de ellos que tienen que ver, como decíamos, con el periodo de prueba, con esta nueva modalidad de contratación para colaboradores de pequeños emprendimientos y modificaciones también en las relaciones con la declaración de los trabajadores en relación de dependencia. Bueno, recordemos que en el marco de la discusión que se dio en este Congreso Nacional respecto al tema de el capítulo vinculado a la reforma laboral, fue digamos, una propuesta que hizo el bloque de la Unión Cívica Sí. Radical, que en principio
cuando la ley bases la envía de manera original el Ejecutivo, tenía un capítulo de reforma laboral, pero que fue retirado. Cuando se retoma el tratamiento, el radicalismo propone incorporarlo nuevamente, por lo menos a unos aspectos más acotados, ¿no? Y me parece que el resto de lo que es las intenciones del radicalismo desde el punto de vista laboral son lo que se siguió manteniendo en la discusión que plantea desde la Comisión de Legislación del Trabajo el presidente de la misma, el diputado Martín Tetaz. Claro, que lo quiere implementar también en otros aspectos que también tenía la ley base sobre el sindicalismo, sobre las asociaciones sindicales, ¿no? La que democratización también, sindical, ¿no? Así lo denominan, sí. Y es parte de lo que estaba ya en la ley bases, ¿no? Y se fue incorporando también con otros proyectos de ley aquí dentro de esta comisión, pero no pudo avanzar, Antonio, esta semana. Sí, esta semana quedó, suspendida la reunión que estaba prevista para el día martes en la Comisión de Legislación de Trabajo que encabeza Martín Tetaz. El radicalismo salió a hablar de un pacto entre el Gobierno Nacional y la Unión Cívica Radical. Lo que, finalmente terminó ocurriendo a los hechos fue que no estaban las firmas de los 5 legisladores de La Libertad Avanza para firmar ese dictamen que tenían acordado, con muchos puntos de los que estaban en la primera versión de la ley bases, aquella que llegó en los últimos días de diciembre y se debatió durante todo enero en esta Cámara. El gobierno dio la orden de que no se avanzara con eso, por lo menos por los diputados de La Libertad Avanza, y si el radicalismo quería avanzar con ese tema, que era de su agenda, que buscara los votos. Claramente no los tenía, porque tanto Unión por la Patria, que tiene 12 lugares, y el Frente de Izquierda rechazaban esa medida, así que quedó por ahora congelado, donde, ahora empezamos a ver los movimientos que estaba calculando el gobierno en relación al sindicalismo, teniendo en cuenta que 48 horas después iba a venir la reglamentación de esta reforma laboral. Claro, exactamente. Bueno, el radicalismo no lo descarta el proyecto. El radicalismo va a tratar de insistir con esta iniciativa en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo. Va a seguir viendo la posibilidad de firmar los dictámenes y que el tema llegue al recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Cuál es el argumento principal que está hoy planteando la Unión Cívica Radical? Que el propio presidente Javier Milei fue quien lo planteó en el recinto de la Cámara de Diputados cuando abrió las sesiones ordinarias el pasado 1 de marzo. Lo que hizo el radicalismo, nada más ni nada menos, fue que tomar el anuncio del presidente Milei, transformarlo y tomar ese tema, discutirlo con los 28 proyectos que había respecto al denominado o la denominada democratización sindical, y empezar a buscar consensos y firmar un dictamen al respecto. Efectivamente, eso vamos a ver cómo sigue, ¿no? Claro, porque el dictamen todavía no se pudo firmar, no hay convocatoria todavía para la semana próxima a esta Comisión de Legislación del Trabajo. Se va a modificar un poco la agenda por la sesión convocada para el martes, pero hoy lo que sí sucedió fue otro grupo de amistad, un grupo parlamentario de amistad que se terminó de constituir, en este caso con Gran Bretaña. Estuvo la embajadora de Gran Bretaña en Argentina y fue designado como presidente Lisandro Almirón, diputado de La Libertad Avanza de la provincia de Corrientes. También integran este grupo de amistad otros diputados, como por ejemplo Martín Tetaz, que hablábamos justamente de la UCR, exacto, junto con Soledad Carrizo de ese bloque. Por Unión por la Patria está Andrea Freitas, por la Coalición Cívica Juan Manuel López, y también estuvieron la directora de Diplomacia Parlamentaria y Cooperación Internacional de la Cámara de Diputados, la coordinadora también de los grupos de amistad, y desde la Embajada del Reino Unido estuvo también uno de los representantes, además de la embajadora, del área comercial. Estuvieron desde el oficialismo planteando la importancia de fortalecer los vínculos con Gran Bretaña, y justamente manifestó el nuevo titular de este grupo de amistad, el diputado Almirón,
que el compromiso es fortalecer los lazos entre Argentina y el Reino Unido, respetando los mutuos intereses de las distintas áreas. Así que estuvo también presente, como decíamos, la embajadora. Bueno, y se dio también en el marco y en un momento muy particular, ¿no? ¿Por qué? Porque se da en el momento en el cual se termina de anunciar por parte de la canciller Diana Mondino, conjuntamente con su par del Reino Unido, digamos, el reinicio de lo que son los vuelos, el vuelo que hace San Pablo, Córdoba, Malvinas. Y que esto va a permitir también lo que es la presencia y la visita de los familiares de los caídos al memorial, ¿no?, de Malvinas, ¿no? Sí. Eso por un lado. Por el otro lado también, el momento más tenso fue el de la foto oficial, ¿no? Cuando tenían que sacarse la foto oficial, que la diputada, ahí tenemos imágenes de la reunión, la embajadora, Lisandro Almirón, el presidente, flamante presidente de este grupo de amistad, y cuando se tenía que sacar la foto oficial, la diputada Propato, Agustina Propato, lucía una remera negra que tenía la imagen de las Islas Malvinas. Y la embajadora no quiso posar con la diputada, sacarse esa foto con esa imagen. Y por lo tanto hubo dos fotos oficiales. Una foto solamente, ahí tenemos los diputados, esa es una de las imágenes oficiales. Y la otra imagen oficial de el resto de los diputados, ya no la diputada Propato, ya no la diputada Freites, con el resto de los diputados, con la embajadora del Reino Unido. Exactamente. Mira, momento difícil, ¿no? Porque el tema Malvinas siempre es un tema complejo que atraviesa la Cámara de Diputados, sobre todo, bueno, en relación con los vínculos que hay con Inglaterra y con el Reino Unido, ¿no? Porque tiene que ver con el proceso histórico de reivindicación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, exactamente. ¿No? Hacía mucho tiempo, muchos años, que un embajador, en este caso una embajadora del Reino Unido, no venía al Congreso Nacional. No venía digamos, al grupo de amistad de Argentina con el Reino Unido. Por diferentes motivos. Uno de los motivos también tiene que ver con la pandemia. Sí, claro. Pero lo cierto es que el tema Malvinas es crucial. Ese es uno de los temas, pero a partir de ahora, a partir nuevamente de la creación de este grupo, se restablece también este diálogo entre los parlamentarios de Argentina y los parlamentarios del Reino Unido, por intermedio, claro, de la Cámara de Diputados y por intermedio de la Embajada Argentina, la Embajada del Reino Unido aquí en la República Argentina. Estos grupos de amistad son parte de la diplomacia parlamentaria, siempre lo comentamos, es una forma de vincularse con los embajadores y las embajadoras de los distintos países. También cuando hay visitas diplomáticas, bueno, históricamente se hacía, ¿no? Cuando había visitas diplomáticas de alguna autoridad, algún presidente, de algún referente de primer mandatario de alguno de los países que tienen este vínculo, bueno, la presencia también aquí en el Congreso, y por otro lado, las relaciones con algunos parlamentarios de otros países que también acompañan en misiones diplomáticas o empresariales a los mandatarios y aprovechan el momento para intercambiar algunos puntos de la agenda en común, sobre todo económica, ¿no? Y cultural. Con los países de la región, mucho intercambio cultural respecto a los sistemas educativos, a las investigaciones científico-técnicas, y con los países de otros continentes, muchos más vinculados a la cooperación económica o, bueno, también acuerdos internacionales que se hacen con respecto a la imputación impositiva o a las posibilidades también de gestionar acuerdos para facilitar las exportaciones de productos. Exactamente, pero en el caso particular de Argentina con el Reino Unido, la diplomacia parlamentaria es muy importante porque entabla y puede abrir caminos que no sabemos hasta dónde pueden llegar a alcanzarse, ¿no? Pero en definitiva que es lo que desde el punto de vista nacional esperamos siempre que se abra una puerta en estas negociaciones entre ambos países por la soberanía argentina en las Islas Malvinas. Exactamente. En ese contexto, bueno, justamente lo que queda por delante son algunas actividades más para la semana próxima con otros grupos de amistad también, que se tienen que consolidar todavía, pero
se van construyendo a lo largo de las semanas esta instancia de la diplomacia parlamentaria y lo que decíamos, ya previsto para el lunes próximo a las 6 de la tarde, la principal reunión de la semana de comisiones para avanzar con el proyecto que va a ser seguramente aprobado el día martes, vinculado a la boleta única de papel, ¿no? Definiendo muy poco ya si insisten o no con las modificaciones que incorporó el Senado de la Nación. Bueno, ahora enseguida nos vamos a ir a la pausa, después de la pausa hablaremos, pero lo que termina sucediendo es que se posterga una semana el inicio del tratamiento de presupuesto 2025. Sí. Bueno, hacemos la primera pausa aquí en Pasos Perdidos, por aquí por Diputados Televisión, y regresamos enseguida. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, repasando toda la información parlamentaria, anticipándoles que el martes hay convocada ya oficialmente una sesión. Y para hablar de todo esto y los temas de la semana, el presupuesto 2025, que decía se va a demorar entonces para la próxima semana, la que comienza el 7 de octubre, queremos darle la bienvenida a la diputada Marcela Paso. Diputada Marcela Paso, aquí la saludamos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli y todo el equipo desde Pasos Perdidos. ¿Cómo está? Bienvenida, buenas tardes. Hola Amanda, equipo, ¿cómo están? Un gusto como siempre. Bueno, primero que nada preguntarle, hay sesión la semana que viene, ya está convocada, hay temas que tienen que ver con las relaciones internacionales, con acuerdos internacionales, pero algunos proyectos que están discutiendo aquí en la Cámara de Diputados, uno que van a discutir el lunes, que tiene que ver con la boleta única de papel. ¿Cómo analiza los temas que han presentado para la convocatoria y un poco su mirada sobre los distintos proyectos que van a tener que debatir? Bueno, acabamos de ser citados, por lo tanto, en lo específico vamos a estar mirando los proyectos estos días. Mi mirada es que creo que se están tratando temas que son irrelevantes en relación a la situación que está viviendo nuestro país. Acabamos de conocer los datos de la pobreza, los datos de la indigencia que han crecido en estos pocos meses de gestión del gobierno de Javier Milei, que lamentablemente ha dejado estas consecuencias. Y en un momento en el cual en la Cámara se están tratando proyectos en sus comisiones, como por ejemplo el de Emergencia Nacional PYME, poner en prioridad el sistema de elecciones, que podrá ser mejorado, todo lo que vos quieras, a mí me parece que el nivel de relevancia no tiene ni punto de comparación con las cosas que creo que hoy urgentemente se tienen que tratar, y ni que hablar de los temas que ya hemos tratado, que se han convertido en ley, y que este presidente ha vetado o pretende vetar, como es el tema del presupuesto universitario, que es una urgencia también para la Argentina. Creo que hay una mirada de parte del oficialismo que está muy alejada de la realidad que viven los argentinos y las argentinas, y la verdad que me preocupa mucho. Marcela, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Marcela. Hola, Fernando. Muy bien. Marcela, ¿cómo...? Por un lado está lo que plantea el oficialismo. Ahora, el oficialismo, para avanzar con diferentes proyectos y con diferentes iniciativas, tiene que construir mayorías. Y ahí logra unas mayorías que le alcanzan por lo menos a superar, en algunos casos, los 129 legisladores nacionales. Sí, claro, son las reglas, las normas de la democracia, pero no por eso dejamos de mostrar, de plantear nuestras disidencias y sobre todo con respecto a lo que es el rumbo que este gobierno ha tomado en lo económico. Ustedes hablaban de que ya estamos en momento de tratar
el presupuesto 2025, que es una ley muy pero muy importante para el avance de estas cuestiones, y nuestro bloque ha solicitado que urgentemente se apersonen los ministros, los secretarios, los responsables para venir a plantear cuál es el camino que están trazando, porque estamos advirtiendo que hay cuestiones que son para mirar, porque no hay incremento en las jubilaciones, porque hay incremento en los impuestos, en el impuesto a los combustibles, obviamente en el impuesto a las ganancias a los trabajadores, que este gobierno ha vuelto a poner en el bolsillo y en los salarios de los trabajadores y trabajadoras, y me parece que tienen que venir a dar explicaciones y hablar seriamente del presupuesto, muy a diferencia de lo que, bueno, todos pudimos lamentablemente apreciar el día que, en respeto a la investidura presidencial, nuestro bloque, quienes formamos parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, fuimos a una supuesta presentación de un presupuesto y en verdad el presidente lo que hizo fue un acto político para su tribuna. Bueno, estoy muy preocupada por toda esta situación porque en la calle se siente fuerte, porque los vecinos y vecinas lo expresan todo el tiempo y me parece que es importante que prontamente se traten determinados proyectos y que la búsqueda de los consensos sean por el bien común, independientemente de las diferencias político-partidarias. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Acá la saluda Antonio Ricovene. Yo le quería preguntar qué evaluación hace después de la primera jornada de debate en el plenario de Comisiones de Transporte y Presupuesto y Hacienda con la privatización de Aerolíneas Argentinas, un proyecto que impulsó Hernán Lombardi con Juan Manuel López, pero que el oficialismo recogió el guante. Hubo exposiciones también de los funcionarios. ¿Qué sensación le dejó? Sí, lamentablemente queda en evidencia esta intencionalidad del gobierno nacional de rifar el patrimonio de los argentinos y las argentinas. Yo no niego que en toda empresa, estatal o no, siempre hay cuestiones que hay que mejorar, pero cuando vos asumís el rol de conducir los destinos del Estado, el destino de la patria, tenés la responsabilidad de mejorar todo lo que está, no de destruirlo. Y con el caso de Aerolíneas Argentinas ya vivimos la situación de las privatizaciones y salió mal. Y además de eso, creo que es tremendo tomar la decisión de una aerolínea de bandera que llega a más de 20 destinos de la República Argentina, que no llegan otras empresas, en una Argentina que es federal, pero necesita más federalismo, necesita más llegada a los territorios, no solamente por la conectividad de las tramitaciones, del sistema de salud, de la educación y la conectividad en sí de la Argentina, sino también para generar el turismo, mayor posibilidades de turismo, para generar mayor desarrollo de las economías regionales. Me parece que esta visión de mirar todo como si fuera una empresa es totalmente equivocada y incluso es un poco contradictorio, ¿no? Porque si es una empresa que no es eficiente, bueno, quienes están hoy en el gobierno, que son gente tan importante, tan relevante, tan genios de la economía, deberían poder ponerla en funcionamiento como corresponde. Está más que claro que lo que han venido es hacer negocios para otros y lamentablemente dejando a los argentinos fuera de estas herramientas que es un patrimonio nacional que tanto ha costado sostener, conseguir y administrar. Diputada Paso, ¿qué tal? Gonzalo Solabarrieta la saluda. Y justamente en referencia a este tema, hay una cierta crítica, entiendo, por parte de ustedes o de su bloque, sobre todo, por la modalidad, sobre todo, que no está muy en claro cómo se va a llevar a cabo de esta privatización. Usted podrá decir si esto es cierto, si es o no es cierto, pero en caso de que sí sea cierto este reclamo de no conocer cómo va a ser esa modalidad de la posible privatización, me gustaría saber si ustedes han podido averiguar algo, si les han anticipado de qué modo, de qué manera, qué opciones se abarcan o se barajan justamente para esta posible privatización. Y claro, porque ustedes recién hablaban de los consensos, ¿no? Hubo consenso en quitar de la ley bases la privatización de Aerolíneas Argentinas, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Entonces, también volvemos a encontrar, ¿no? Hay una contradicción cuando una intencionalidad parece que van por todo a la hora de llevar adelante estas cuestiones.
Y además, en lo que tiene que ver con la metodología, lo que se está planteando a través del proyecto es un cheque en blanco para el gobierno, para que hagan lo que quieran como quieran, y la verdad es que tampoco es responsable, aunque se quisiera acompañar un proyecto de estas características, hacerlo de esa manera. No está bien, quienes hoy forman parte del gobierno se tienen que hacer responsables de que son parte del gobierno. Yo a veces advierto que el presidente sigue en campaña, lo demostró el día de la supuesta presentación del presupuesto en la Cámara, y no asume las responsabilidades que le competen junto con el resto de los funcionarios. No he tenido información adicional respecto de cómo llevaría posiblemente el gobierno adelante esta supuesta privatización, pero independientemente de la información que podamos tener, las cosas tienen que quedar escritas, las cosas tienen que quedar claras y no tienen que modificarse, porque también este es un gobierno que hace trampa, y si no, pregúntenselo a sus principales aliados con aquel primer dictamen de la ley bases en donde también le modificaron el texto, ¿no? Así que también es un gobierno en el cual cuesta muchísimo confiar. Marcela, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. No, gracias a ustedes como siempre. Hasta la próxima. Gracias. Marcela Paso, diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires. Y hablábamos justamente de la privatización de Aerolíneas Argentinas, que comenzó su debate en la jornada de ayer, y Antonio nos va a contar uno de los dos proyectos que estaban en debate, ¿no? Uno es de Hernán Lombardi y otro es de Juan Manuel López. Así que, Tony, todo tuyo, la explicación. Sí, a ver, son dos proyectos, si vamos al articulado, son idénticos. Lo que discrepan un poco tiene que ver en los fundamentos de los distintos espacios. La coalición cívica hizo una fundamentación mucho más extensa de lo que fue la del PRO. El del PRO es cierto que ingresó antes, y también es el que insistió la bancada de Cristian Ritondo para llevar a cabo en la reunión de coordinación parlamentaria que tienen cada lunes para avanzar con esta iniciativa. Como decíamos, el autor es Hernán Lombardi, que fue la persona que defendió este dictamen. Habló de la necesidad de avanzar por un lado con un cambio en Aerolíneas Argentinas que permite terminar con el déficit que le genera a la empresa. Ese fue uno de los puntos también de discusión en la jornada, y también por otro lado destacó y señaló la necesidad de que el gobierno continúe con su política de cielos abiertos, avanzando en desregulaciones que permitan una mayor competencia a la hora de establecer rutas aéreas. El proyecto lo que hace es declarar sujeta a privatización a Aerolíneas Argentinas, algo que habíamos visto en la ley bases con otra treintena de empresas. Algunas quedaron para ser sujetas a privatización, otras no, como fue el caso de Aerolíneas Argentinas, porque en el Senado el gobierno no tenía los votos y la tuvo que correr directamente del dictamen que se votó en la Cámara Alta para poder avanzar con la sanción de esta mega ley. Los que sostienen en el PRO para avanzar con esta iniciativa tiene que ver con que es una de las cuestiones fundacionales del partido. Siempre hablaron de la necesidad de que Argentina no tuviera una aerolínea de bandera. Siempre defendieron la necesidad de que fuera privada, incluso cuando se estatizó en 2008, en agosto de 2008, con 162 votos, consiguió en la Cámara de Diputados para sancionar la estatización. En ese momento el PRO también estuvo en contra de esa iniciativa. Comentábamos recién la participación que tenía esta ley junto a la ley bases. Bueno, lo que también, las empresas que también fueron corridas de la ley bases en su momento fue Radio y Televisión Argentina y el Correo Argentino, lo que demostró una necesidad de tratar por separado esas tres empresas. Ahora solamente quieren avanzar por ahora con la intención de privatizar Aerolíneas Argentinas. Lo que buscan también con la privatización es ver, qué posibilidades hay también de seguir de cerca esa privatización. Para eso es necesario que se ponga en funcionamiento la bicameral de seguimiento de las privatizaciones, esperando ver también el seguimiento una vez de que se avance con los procesos de privatizaciones, porque no es que la bicameral actúe antes. Controla la bicameral. Claro, la controla cómo se dan esas, a diferencia de cómo fue el anterior proceso privatizador en la década del 90.
El proyecto lleva firmas de distintos sectores del PRO, uno de ellos es Martín Yesa, el presidente de la Asamblea Nacional del PRO, Sergio Capozzi, integrante de la Comisión de Trabajo, María Florencia de Sensi, que trabaja junto a Cristian Ritondo, Karina Bachey, entre otros. Lo que argumentan, bueno, tiene que ver con la situación del déficit que genera a las arcas del Estado el manejo de las aerolíneas argentinas. Uno de los puntos que debatió durante toda la jornada de ayer Unión por la Patria, el sostener que con la venta de pasajes y con los números del año pasado, Aerolíneas Argentinas le da dólares al gobierno nacional, algo que empieza a escasear, como suele ocurrir en los distintos momentos cíclicos de la economía argentina. También sostienen que los aportes para cubrir el déficit es superior a 8.000 millones de dólares por año, algo que, como decíamos, también estaba en discusión. Acá se contempla lo que tiene que ver con las distintas empresas anexas a Aerolíneas Argentinas. También se cuestiona cómo se da el manejo en los distintos aeropuertos, con el uso de las pistas, de las mangas y demás. Por otro lado, también indican que la compañía adeuda el pago de más de 340 millones de dólares correspondiente a la sentencia del CIADI, esa sentencia del Tribunal Norteamericano que se expide cada vez que puede sobre los manejos que tienen los distintos países de sus empresas estatales e incluso también, bueno, de las que son reestatizadas. Es decir, por la expropiación, por ¿no? la expropiación, claramente. Por los pasivos que dejó la expropiación. Así es, esa expropiación de 2008, donde, bueno, se modificó, antes recordamos, Aerolíneas Argentinas, a partir del gobierno de Menem, tuvo a cargo de la compañía española Iberia. Iberia y al final Monersans. Y, claro, Iberia en la mayor parte Sí. a cargo la tuvo. Cuenta con una dotación de 1.204 pilotos de línea para 81 aviones, es decir que hay casi 15 pilotos para cada avión en operación. Es uno de los puntos que remarcaban también los diputados del PRO en la discusión que se dio en la jornada de ayer. El principal argumento, bueno, que esbozan tiene que ver con que la privatización permitirá que Aerolíneas Argentinas opere bajo criterios de eficiencia comercial, mejorando la calidad del servicio y generando un ambiente más competitivo que beneficiará a todos los ciudadanos. Son algunos de los argumentos que llevó ayer a la comisión, al plenario de comisiones, el oficialismo para defender la privatización de esta empresa pública. Ayer en la comisión, en el plenario de comisiones, que tuvo un trabajo de 6 horas ininterrumpidas con 2 de los funcionarios del Ejecutivo Nacional, el secretario de Transporte y también el vicejefe de gabinete, que estuvo presente y articulando las respuestas de los distintos espacios políticos que argumentaban. Hubo mucha diferencia en los datos que se daban, ¿no? Algunos daban estos datos que contaba Antonio, que están contemplados en el proyecto de ley del diputado Lombardi, y otros daban datos de otras épocas de Aerolíneas Argentinas, ¿no? Claro. Tratando de comparar los procesos en términos también de la información más actualizada que hay de Aerolíneas Argentinas. Todo esto se dio también con una manifestación en la puerta del Congreso de la Nación, en verdad, en la plaza de los 2 congresos, por el protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, que impide que, si hay una cantidad importante de gente, pueda llegar al Congreso de la Nación y tenga que quedarse en la plaza de enfrente, en la plaza de los 2 congresos, donde había una importante concentración de pilotos, todos con sus trajes de pilotos, las azafatas con su equipo de azafatas, y también los de intercargo, que son los que trabajan en todo el equipamiento, ¿no? El servicio que se da, que parte de lo que también se quiere privatizar, que es el servicio de pista, ¿no? Lo que tiene que ver con el envío de las valijas, con el traslado de las comidas. Digamos, sujeto a privatización. Sujeto a privatización porque formó parte de las empresas que el Congreso autorizó. Claro, las 9 empresas que quedaron, finalmente la ley bases. Hay que recordar que eran 41 empresas. Claro. Ya cuando salió de la Cámara de Diputados eran alrededor de 12, porque hubo una negociación muy fuerte con las provincias, ¿no? Sí. Tanto en Bariloche, bueno, en Río Negro, como en Córdoba, hay varias empresas que tienen capitales públicos, parte del Estado Nacional, parte del Estado provincial, y eso en la negociación anterior a llegar al recinto, la ley bases, fue lo que generó toda una discusión respecto a las privatizaciones. Ya lo había advertido Miguel Ángel Pichetto en su momento, que para avanzar con las privatizaciones era más eficaz en términos de
discusión política y discusión parlamentaria que sea abordada empresa por empresa, ¿no? Exactamente. Bueno, y también tiene que ver en qué momento se plantean la discusión de estas iniciativas, la discusión de estos proyectos, porque estamos viendo en este momento en el cual hay un conflicto de discusión netamente salarial, se mezcla ahí, por un lado, lo que es la discusión entre empresa y trabajadores por el salario, con la necesidad que marca el gobierno de llevar adelante una privatización de la empresa. Exactamente, todo eso también estuvo muy reflejado. La semana que viene se suponía que iba a haber reunión de nuevo, ahora hay que reprogramar la agenda. Hay que reprogramar porque en principio ayer ya se hablaba para el martes de la próxima semana una nueva reunión y convocatoria a la propuesta de los legisladores nacionales. Ahí Pamela Verasay lo que hizo fue abrir la comisión, enviarle a cada uno de los diputados que integran la comisión que hagan las propuestas de invitados para continuar con el debate. Es decir, echó por tierra la posibilidad de un debate express en la privatización de Aerolíneas Argentinas, cambió los tiempos que a lo mejor en algún momento planificó La Libertad Avanza, y lo cierto es que se programó para el martes de la semana que viene una nueva reunión. Con los cambios que han sucedido en las últimas horas de convocatoria a una sesión especial para el día martes, bueno, hay que reprogramar. No solo se reprograma el inicio del presupuesto, que iba también ser hacer claro, el martes. porque vos decías que te habían transmitido desde la Comisión de Presupuesto y Hacienda que era probable que los primeros días de octubre comenzaran con esa discusión. Ahora se posterga un poco. Y se hablaba para el 1 de octubre. Es más, José Luis Esper vía WhatsApp le mandó a varios diputados nacionales: el 1 de octubre arrancamos. Bueno, eso se pospone. Se pospone. Esto a partir de lo que ha sucedido, que se ha acordado entre las diferentes fuerzas políticas en las últimas horas, y la convocatoria que finalmente se dio hoy se conoció la convocatoria para el día martes. El día 8 va a ser el día en la cual se va a iniciar la discusión del presupuesto 2025. Resta saber si esa discusión va a ser solamente entre los diputados para plantear las necesidades que cada sector le proponga al presidente del plenario, el presidente de la Comisión de Presupuestos, José Luis Esper, o vendrán también ya en la primera jornada funcionarios como el secretario de Hacienda, Guberman, o el secretario de Finanzas, Kirchner, para explicarle por lo menos los lineamientos centrales a los legisladores nacionales. Hay que ver si eso sacia a los diputados de la oposición en su demanda de que se presente Luis Caputo, el ministro de Economía, porque no es solamente el Bloque Unión por la Patria que presentó un pedido específico para convocarlo, sino que varios otros bloques opositores están planteando la necesidad de que esté el ministro también defendiendo el proyecto de presupuesto, que si bien el presidente de la Nación tiene la potestad de presentarlo, que habitualmente lo hace el ministro de Economía, tendría la posibilidad de explicar las dudas ante las demandas de bloques como el de Encuentro Federal, Innovación Federal, que tienen intereses particulares sobre cómo va esto a impactar en las provincias. Porque la presentación que hizo el presidente Javier Milei, más allá que puede haber distintas opiniones, si profundizó en el presupuesto o su discurso tuvo que ver más que nada con una interpretación política respecto a el momento de la República Argentina. Lo cierto es que no pudo haber un ida y vuelta entre los diputados y el presidente de la Nación. Tampoco estaba previsto. Eso se puede dar en el marco del plenario de comisiones con los funcionarios. Por eso quieren que primero que esté presente el ministro de Economía, Luis Caputo, y también que vengan los otros ministros y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional para poder hacer ese ida y vuelta. Sobre todo porque tiene pocos ministerios esta gestión de gobierno, son muchos menos ministerios, los que hay creo que son 9, ¿no? Como mucho, y la posibilidad, y abarcan temas importantes, por ejemplo, educación, la ministra de Capital Humano, el secretario de Educación, el ministro de Salud, que son temas que tienen un impacto particular porque es el primer presupuesto de Javier Milei.
no, si fuera el segundo, el tercero, bueno, hay otra instancia donde ya por ahí las líneas políticas de la gestión se hubieran marcado con más claridad. Pero el presupuesto es la hoja de ruta, como dicen los diputados, es la ley de leyes y es en la instancia donde pueden dialogar directamente con los funcionarios. Veremos qué agenda puede consensuar el diputado Esper. Bueno, recién lo sabremos el día 8, así que tenemos unos días por delante. También hay que reprogramar lo que es la reunión de la Comisión de Transporte y Presupuesto. También estaba prevista la Comisión de Cultura esta semana que viene, el martes, ya estaba en la agenda por el tema mecenazgo, que esta semana se tuvo que posponer. Sí, pero ya está en la agenda para el miércoles. Ah, ya la reprogramaron, perfecto. El miércoles seguramente tendremos muchas comisiones, teniendo en cuenta que si está programada esta sesión, que posiblemente no sea corta, son 29 puntos, de los cuales mencionaba al principio, muchos de ellos, diría más de la mitad o su mayoría, son posiblemente de aprobación, son acuerdos, son protocolos, son convenciones. Tal vez puedan pedir la palabra en alguno de ellos algunos legisladores, pero después vienen algunos temas, que son 5 muy fuertes, en donde seguramente se va a querer opinar mucho, se va a pedir mucho la palabra por parte de los legisladores. Imagino que no va a pasar desapercibido, por ejemplo, el debate por la boleta única de papel. No. Imagino que no va a pasar por alto la reglamentación de las armas de fuego, sobre todo para la devolución. Por eso digo, son temas que van a llevar tiempo también, obviamente, tiempo. Y en el medio van a estar también cuestiones de privilegio. Además, que van a plantear los legisladores. Hoy se plantearon también en el Senado. Y cada vez el Senado acumula más tiempo en cuestiones de privilegio. Poco habitual el Senado de la Nación. Habitual, pero bueno, va cumpliendo, digamos, las mismas etapas que está desarrollando la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a la pausa, la última del día de hoy, y volvemos en instantes. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años,
mientras que el de los diputados es más breve. Dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Aquí seguimos, último bloque de Pasos Perdidos, y uno de los temas de la agenda importantes que también tomó hoy relevancia en el Senado de la Nación es la situación en Córdoba, Claro, los incendios. El presidente sobrevoló además la zona. Lo hizo en la jornada de ayer, apenas regresó desde la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y hoy el Senado Nacional, ¿qué es lo que declara finalmente, qué es lo que aprobó por amplia mayoría con la abstención del oficialismo? Declara la emergencia ambiental, económica y habitacional en zonas afectadas por los incendios en la provincia de Córdoba. 3 senadores de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, Vilma Bedia y Olivera, fueron los 3 senadores que se abstuvieron en la votación de la jornada de hoy. Un pedido muy fuerte de los 3 senadores por la provincia de Córdoba, presentando primero esta iniciativa, el acompañamiento del resto de la Cámara de Senadores, porque no era un tema que estaba previsto en el temario. Claro, pero era una sesión ordinaria esta, Exacto. Entonces pudieron, con una mayoría especial, con 2/3 de los integrantes de la Cámara, de los presentes en el momento de iniciada la sesión, poner ese tema en la agenda, ¿no? En estas dinámicas de algo que no está discutido particularmente en las comisiones, pero la emergencia en general tiene esta dinámica, ¿no? De tener un acompañamiento mayoritario, en este caso, bueno, con 3 abstenciones. Bueno, y ya se habla en diputados que van a buscar el mecanismo para que se incorpore también como uno de los temas centrales la semana que viene, en esta sesión especial para el día martes, que se incorpore también el tratamiento. Se hace sobre tablas eso, en definitiva. Exactamente. Requiere una mayoría grabada, nada más. Exactamente, para que sea aprobado y sea convertido en ley rápidamente. Claro, lo que hacen las emergencias en definitiva es darle posibilidades al Ejecutivo que partidas que están definidas o llevadas para algún fin en particular sean redireccionadas para mejorar el trabajo de ataque al fuego, pero por otro lado, algo que es muy importante, que tiene que ver con los organismos nacionales de recaudación impositiva, que también suspenden por un plazo determinado, eso lo establece el Ejecutivo Nacional en general, para, bueno, evitar justamente el cobro de impuestos, ¿no? Claro, de impuestos. la declaración de emergencia por 180 días. Claro, exactamente. Por ese plazo, entonces, las meses. zonas afectadas, hay testimonios muy, muy duros y hay muchos brigadistas también
también que se están acercando con se están armando brigadas comunitarias en estas jornadas, que son peligrosas porque son vecinos, no conocen el manejo del fuego, no son personas que tengan experiencia en esto, pero hay pocos brigadistas en la Argentina y algunas provincias que han enviado sus brigadistas para acompañar la situación de Córdoba, que bueno, es bastante recurrente, hay que decir también. Bueno, la diputada Ibáñez, diputada del MIT por la provincia de Córdoba, particularmente habló con Diputados Televisión de esta manera. Que te llamen tus amigos llorando, que tienen el fuego en la puerta. Te entiendo perfecto. Que te llamen y te digan, bueno, llama al avión hidrante. Yo llamé a la persona que conozco, que es el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quintero, y me dijo, mira, a ese lugar de la sierra el avión no puede entrar. Yo desconocido, algo absolutamente desconocido, no todo el avión puede ir a todos los lugares, que uno de los lugares... y se quemaron, San Fernando. Te duele por todos lados, porque vos solamente mencionándolo te duele, ¿no? Y bueno, yo tengo una prima mía, ella dejó su casa. Ella agarró en la sierra, en Capilla del Monte. Y ella agarró a sus chicos y se vinieron a la ciudad de Córdoba. Y le digo, no, la casa está, el humo no se podía estar en Capilla del Monte. ¿Y esto es solamente la locura asesina de un piromaníaco o es otra cosa? Hay una transformación... De lo que se sabe, ¿no? Son dos quemaron por el placer y uno por ignorancia. Agarró las brasas del asado y lo tiró. Bueno, ahí estaba María Cecilia Ibáñez, del MIT de la provincia de Córdoba, contando un poco, ¿no? esta primera tragedia, persona, digamos, casi, ¿no? desastre que vive la provincia. Hoy hizo así, con esta misma referencia, el senador Luis Juez en el recinto del Senado Nacional. Hasta planteó casi al momento de lagrimear, señalando qué es lo que tiene que hacer Córdoba para que la ayuden, ¿no? En definitiva. Sí, y también estas horas estuvo hablando el gobernador de la provincia, Yarlora, planteando también la necesidad de la asistencia y la persecución penal de quienes hayan iniciado intencionalmente los fuegos. Hay que decir que todavía está vigente la ley de manejo del fuego, que impide el uso, cambiar el uso para el cual estaba ese territorio que se termina incendiando destinado, como también una forma de limitar que sean intencionales, ¿no? Los fuegos para el desmonte, que es parte de la discusión. Desde el Gobierno Nacional difundieron la ayuda que estuvieron mandando en estos días y destacan la presencia de 27 unidades móviles, 7 medios aéreos con 15 personas de tripulación y logística, un dron con cámara térmica infrarrojo y 2 pilotos, además de un número general de brigadistas y técnicos que ascienden a 135, que fueron, convocados por esto que decíamos recién, por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego y de la Administración de Parques Nacionales. Algo que siempre me viene a la memoria es que que quedó pendiente la aprobación todavía en la Cámara de Diputados de la jubilación anticipada para los brigadistas, ¿no? Justamente, que es un proyecto que inició en el Senado hace ya 2 años por situaciones similares en la provincia de Córdoba y de Mendoza, que se habían prendido fuego, y se avanzó con esa iniciativa porque, es una situación de mucho riesgo para quienes afrontan el tema de apagar los incendios, porque, van por bajo la tierra también, ¿no? Como está tan seco el territorio, no solo se prende fuego la zona que se ve en el momento, sino los vientos y también las raíces llevan los calores y las altas temperaturas. Hay que prepararse, hay que conocer el territorio, hay que conocer los cambios climáticos que se van dando hora tras hora en el medio de estos desastres que en algunos casos son, desde el punto de vista del inicio de la tragedia, a veces provocados, en otros momentos no, pero lo cierto es que no cualquiera puede agarrar y decir me sumo a los brigadistas para ayudar a apagar. No es tirarle agua al fuego nada más, hay muchas otras herramientas que hay que utilizar para que no solo se apague el fuego, sino que no se vaya extendiendo, ¿no? Que es lo más complejo en estas horas, y también con los vientos y
la expansión del incendio. Bueno, la semana que viene veremos vamos a tener este tema aquí en la Seguro. Cámara de Diputados. Gonza, nos contabas de uno de los temas que va a ingresar a el tratamiento en el recinto. No sé si es el reconto de todos los proyectos que van a estar discutiéndose la semana próxima. Vimos todos una lista muy larga, la mayoría son acuerdos que tienen que ver con otros países, pero hay uno que se aprobó en la jornada del día de ayer, ¿no? Si no me equivoco. Sí, el martes. El martes. Si mal no recuerdo, Sí. o ayer puede No, ser. el martes porque ayer estábamos con toda la comisión de aerolíneas, así que estamos... Exactamente. El martes fue. El martes se aprobó finalmente este proyecto que tiene que ver con el patrimonio cultural inmaterial. Algo que uno, cuando lo escucha por primera vez, tiene que ponerse a pensar de qué se trata. Bueno, y es tan fácil como cantar un tango, porque básicamente lo menciono al tango porque fue en el 2009 el primer patrimonio cultural inmaterial reconocido por la UNESCO, que le pertenece a la Argentina y a Uruguay. Bien. Atentos, porque acá entramos Es compartido. siempre, claro, exactamente, entramos en la discusión que si Gardel, que si el mate, que la discusión siempre entre la Argentina y Uruguay por algunas cuestiones. Bueno, el tango, tanto en la Argentina como en Uruguay, es un bien, un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Así se le dice, por eso es reconocido por la UNESCO. Nadie lo puede registrar en nombre propio, digamos. No. Se puede apropiar el tango. No, exactamente, claro. no. Bueno, esto para dar el ejemplo más fuerte de lo que tenemos en nuestro país, al igual que lo que sucedió luego, bueno, con el filete porteño en el año 2015 y el más reciente, el chamamé. Que hablábamos recién fuera de aire, Aman, que vos me recordabas, porque estaba leyendo un poco de datos, porque hay patrimonio cultural inmaterial reconocido por el Mercosur, a nivel nacional, provincial, de los municipios, de las provincias y también a nivel mundial. Bueno, los que le pertenecen a la Argentina y a nivel mundial son el tango, el chamamé y el filete porteño, que para quienes no lo conocen así, es la letra característica, los pigmentos más reconocidos que se ven posiblemente más en la boca, en San Telmo. Históricamente estaban en los colectivos, en la antigüedad, y en los camiones que hacen los repartos de los alimentos. Después eso se fue perdiendo y ahora es solo un arte más decorativo, pero es una de las primeras expresiones populares de la Argentina en términos de pintura. Hermosísimo el filete porteño y que justamente, como decíamos, es uno de los tantos que hay de lo que estamos hablando, que tuvo dictamen esta semana, que las comisiones de Cultura y Legislación General le dieron el pulgar hacia arriba a una iniciativa que vienen legislando por la misma. Fíjense, cuando hablamos de consenso, cuando hablamos de todas las voces y cuando hablamos de que dentro de la política puede haber, por más que sean de diferentes bloques, unidad en algunos temas, Hernán Lombardi y Gisela Marciota, Lombardi del PRO, Marciota, la diputada de Unión por la Patria, trabajaron por este proyecto conjunto y esto va a ir a la sesión del próximo martes, nada más y nada menos, un tratamiento express en cuanto a lo que es la firma del dictamen en comisiones y luego para el recinto. Bueno, empezamos a desarrollar. Me estaba yendo, perdón, estaba leyendo las placas de Tony. No, iba a empezar a desarrollar el otro tema, perdón. Bueno, la idea es generar un mecanismo de gestión, básicamente para unificar un poco los criterios. Recién hablábamos, esto es para generar un régimen y que dentro de ese régimen haya un registro, para que se aúnen los criterios, para que la República Argentina considere hacia el mundo cuáles son esos bienes culturales inmateriales, como mencionamos recién algunos de ellos. Bueno, tenemos el mate, tenemos un montón de bienes culturales. Bueno, recién hablábamos, por ejemplo, de Clemente, que es reconocido, por ejemplo, como un bien cultural inmaterial dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, y así, imagínense, se replican en las provincias y en los municipios. Bueno, esto es para identificar y clasificar justamente cada uno de los mismos, que van a tener que ser representados obviamente por individuos, por comunidades que quieran, obviamente con un fin, y ahora lo vamos a ver en las siguientes placas, estas expresiones patrimoniales, culturales inmateriales, como vemos en la siguiente placa, que obviamente sean del territorio nacional, y esto es para su salvaguardia, para la protección, para la sostenibilidad, para la sensibilización, investigación, difusión y estímulo. Esto es algo muy importante.
hay muchos de estos patrimonios que claramente con el tiempo se van perdiendo. ¿Y por qué? Porque tal vez quedan en lo antiguo, pero que de alguna manera se pueden adaptar a la actualidad. Pensaba un caso que no sé si ingresa porque tal vez tiene que ver con un juego, el truco. Por ejemplo, hoy el truco no se perdió. Inclusive, si vamos a algo clásico y popular de nuestro país, el fútbol, la selección argentina campeona en el 2022 en Qatar, en sus tiempos libres jugaba el truco. Al igual que sus padres, que sus madres, que sus abuelos, y que sus bisabuelos. Que todos los chicos en el colegio. Exactamente. Las horas libres. En las horas libres. Y que también se puede jugar hoy a través de un teléfono celular. Claro. Y que lo podemos jugar yo desde mi casa, vos de tu casa, Tony, Fer, cualquiera. Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque una de las cuestiones principales, que lo vamos a ver más adelante en las placas, es cuando va de generación en generación. Ese es uno de los puntos importantes para reconocer como un patrimonio cultural inmaterial dentro de un país, en este caso como se está buscando, uno de los requisitos importantes. Esto es en conformidad, existe una convención, hablando de convenciones, ¿no? Que el martes va a haber convenciones dentro de la sesión. Bueno, hay una convención a través de la ley 26.118 que fue en la Conferencia General número 32 de la ONU, o de la UNESCO en realidad, donde se aprobó esta convención para la salvaguardia del patrimonio cultural y material. Es decir, en el 2006 creo que se dio finalmente la aprobación de esta ley 26.118, es decir, hay actualmente una legislación en nuestro país, pero la idea ahora es aunar los criterios y hacer un registro nacional para que de ahí salga toda la información necesaria hacia el mundo. Bueno, la pregunta es, ¿a qué se entiende como patrimonio cultural inmaterial? Usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas, junto con instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales. Acá ya hablamos más de lo técnico, de la definición de a qué llamamos, y igual un poco lo fuimos desandando en la charla que tuvimos recién. Entendidas por, y acá viene una parte muy importante, comunidades, grupos y en algunos casos individuos. Es decir, existen cuestiones culturales que se van formando, que se van generando y que se van perdiendo. Por ejemplo, el deporte nacional en Argentina, muchos van a decir el fútbol, no, es el pato. Y el pato hoy en día, ¿ustedes conocen a alguien que lo practique? No, claramente, por eso es algo cultural que se fue perdiendo con el tiempo. Por eso, cuando se habla de la salvaguardia, bueno, este es podría ser uno de los ejemplos, ¿por qué no? O las bochas, que es un deporte totalmente tradicional, ¿no? Y que se juega mucho en las sociedades de fomento, en la payana, en la playa, el tejo, claro. Por ejemplo. Bueno, se nos van a ocurrir miles de ideas, pero aquí hablamos de las comunidades, grupos y en algunos casos los individuos que, ¿cómo? Me dice el director, el tute Cabrero. Yo decía también. Perdón, exactamente. Bueno, somos la misma generación. Claro. Y aquí un punto importante, que se reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural y se transmite de generación en generación, algo que mencionaba recién y ponía como ejemplo el truco, pero así puede haber un montón. Es importante también que esto se pueda transmitir a lo que hoy es la digitalización también, ¿no? Porque hablamos de muchos juegos, que el ajedrez, por ejemplo, que se juega. Pero bueno, ahí ya nos vamos a un fenómeno mundial, ¿no? Sí, es otra cosa. Vamos a ir a la siguiente placa. Es recreado constantemente en función de sus entornos, obviamente, este patrimonio cultural, sus interacciones con la naturaleza y también, obviamente, algo muy importante que es la historia. Acá es uno de los puntos principales, la historia. Siguiente placa, y acá otro punto importante desde la técnica y la definición de este proyecto o de estos bienes, de este patrimonio. ¿Dónde se manifiesta en particular? Bueno, en prácticas orales como el idioma, música, canto, danza, entre otras, usos sociales, rituales y actos festivos. Aquí también otra cuestión importante, los actos festivos. Bueno, recién leía, es en la feria, pero no, en Mataderos. La feria de Mataderos. La feria de Mataderos, exactamente. Por ejemplo, es un patrimonio cultural inmaterial dentro de el país. Es decir, declarado nacionalmente. Exactamente, es uno de los casos, por ejemplo. Bueno, siguiente placa. Un fardo debería ser patrimonio inmaterial también nacional. Por ejemplo. Que sea similar al tango. Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo es otro de los criterios. Técnicas artesanales tradicionales,
sería otra de las mismas. Y acá 2 datos finales como para ya irnos a parte de la legislación. Se prohíbe incorporar personas, atentos a esto, porque acá ya creo que con esto se quita del medio la posibilidad de que este proyecto hubiese pasado, por ejemplo, por presupuesto y Hacienda. Se prohíbe incorporar personas o crear nuevas partidas presupuestarias, es decir, es sin costo, básicamente esta ley, y la autoridad de aplicación la va a decidir el Poder Ejecutivo Nacional una vez que esto se apruebe. Primero pasaría el martes próximo por diputados, si se aprueba irá al Senado y ahí es el Poder Ejecutivo cuando se publique en el boletín oficial que decida la autoridad de aplicación de esta ley. Vos nos contabas que es un registro también que se quiere hacer, ¿no? En definitiva, porque hay distintas instancias nacionales, provinciales y locales que van declarando patrimonio cultural inmaterial a expresiones culturales de sus territorios, ¿no? Exacto. La idea es tener un registro más nacional de todo esto. Claro, para directamente, si se quiere hacer algo más a nivel internacional, que ya en Argentina exista un registro básicamente y que no sea tal vez todo dividido en municipios, provincias y demás, sino que sea un registro a nivel nacional. Bueno, empezar primero con el relevamiento, propio, ¿no? Si no sabes lo que tenés, es más difícil. Me acuerdo, Aman, te acordarás también cómo fuimos cubriendo el año pasado del proyecto de Romina del Pla por declarar a la danza. Sí. Uno de los de interés. Una ley nacional. Una ley nacional de danza, exactamente. Con los institutos de danza y demás. Bueno, también otra de las formas de ver cómo la cultura inmaterial también aparece en los distintos lugares. Claro, sí, y es importante también ver cómo se va a avanzar con esto en una definición que se incorporó, que es lo que decías en la última placa, respecto a la no designación de personal y la no designación de presupuestos, partidas presupuestarias específicas, para que en este caso la Secretaría de Cultura Nacional pueda hacer todo este trabajo de relevamiento. Pero bueno, para que no lo veten. Claro, por un lado, para que no lo veten me parece una buena estrategia. Claro, exacto. Ha pasado también, me acuerdo, con el RENAVAP, el Registro de Barrios Populares, que no tenía presupuesto originalmente, fue muy dificultoso en su momento empezar, pero otra gestión cuando ingresó le dio una dotación de presupuesto y personal y se pudo hacer un relevamiento un poco más profesionalizado, sobre todo, y con mayor alcance, ¿no? Porque Argentina es muy, muy grande y es difícil llegar a todos los puntos del territorio. Aman, ustedes me recordarán el apellido de la Ramón, del diputado. Sí, del poncho. José Luis Ramón. Bueno, justamente la fiesta del poncho está reconocida como patrimonio en cultural. Catamarca. Claro, bueno, pero a nivel nacional también. Al igual que la feria de artesanía de Mataderos. Tenía la duda si era nacional o provincial, local, pero es nacional. Y debe tener, a lo mejor tiene reconocimiento tanto local como nacional. Es que la fiesta nacional de poncho es muy importante en la Argentina. Sí, me acuerdo de la diputada Ginocchio insistiendo, invitando a los diputados en varias sesiones a participar, porque son eventos culturales muy importantes para las provincias, pero además plantean, bueno, la transmisión de determinadas tradiciones culturales, ¿no? Que muchas veces en las dinámicas sociales que se dan en las grandes ciudades aparecen poco visibles y son no solamente un fenómeno cultural del lugar, sino expresan mucho de la historia argentina, ¿no? De cómo se fueron consolidando algunas expresiones artísticas que permiten explicar también la diversidad cultural que tenemos y las distintas características que tenemos en la Argentina. No, y además, desde el punto de vista de lo financiero y lo económico, la semana de los festejos o los días previos a los festejos de que se realice esa fiesta popular, hay un gran movimiento económico en la provincia, en la localidad, en ese pueblo donde se realice esa fiesta, esa tradición, ¿no? que tienen y que muestre sus tradiciones. Me parece interesante también porque muchas veces solamente en estos últimos meses hemos visto acciones que tengan que ver con recortes presupuestarios sobre la cultura, y este es un desafío también y una apuesta por parte de los diputados de la Nación para también avanzar en un proyecto que ya venía siendo discutido en los años anteriores y no alcanzaba el momento, como pasa siempre, llega a fin de año y no llega a aprobarse, así que buena la iniciativa que se incorpore en esta sesión ahora, antes que se discutan los temas de fin de año. Con las firmas de dos polos opuestos, Hernán Lombardi y Gisela Marciota. Exacto. Que no coinciden en la mayoría de los proyectos que discuten.
pero en esto lo resaltó, como uno de los datos que resaltó Gonza, en esto se pusieron de acuerdo y van juntos. Exactamente, uno de los temas que van a estar tratándose la semana próxima, después va a haber varios temas que tienen que ver con también la seguridad, con los proyectos de seguridad que impulsa Patricia Bullrich, que habían venido con un impulso fuerte durante varios meses al principio del año. Recordemos que la ley base se ingresó a fines de diciembre, se discutió durante el verano, se terminó de resolver en junio de este año, pero cuando ya pasó a la Cámara de Senadores en el mes de abril, ahí ya la Cámara Baja recibió proyectos, sobre todo el paquete de legislaciones que modifica el Código Penal. Una tiene que ver con el régimen de tenencia de armas, que también un programa que buscaba el desarme de la sociedad civil a partir de un programa que se fue actualizando año tras año. Bueno, había quedado sin actualización el año pasado, se había hecho por decreto, no había llegado el Congreso a darle su expansión a ese proyecto, que lo que busca es que las personas de la sociedad civil, los ciudadanos que tengan algún arma, que tengan municiones, que no los usen para la defensa, que no los usen para nada o que estén obsoletas, puedan entregarlas con una amnistía, que no tengan que declarar de dónde tienen el arma, ¿no? Porque también ahí la discusión está en, bueno, un arma no declarada es un arma ilegal. Claro. Entonces, para evitar eso, la entrega voluntaria de armas no solo apuesta a desarmar a la sociedad, sino a sacar de circulación armas que pueden ser peligrosas. Sí. Esa discusión, ¿se acuerdan que hace, no recuerdo mal, en el mes de junio, julio, hubo una sesión que se intentó, que se terminó levantando por falta de quórum? Uno de los proyectos que no se había aprobado era ese. La ley de armas. Que había quedado pendiente. Y el otro tiene que ver con la ley que se denominó antimafias respecto a la corresponsabilidad de todos los integrantes que tienen las bandas delictivas. Lo apuntan obviamente al narcotráfico por las responsabilidades que pueden tener tanto los jefes como el resto de los integrantes de esas bandas. Veremos cómo se trabaja. Sí, y ahí vamos a ver también la presencia y la participación amplia de los diputados por la provincia de Santa Fe. Sí, sin duda, seguramente. Tiene dictámenes varios, no tiene un solo dictamen en mayoría, tiene varios dictámenes más, algunos también rechazando y modificando puntos de la iniciativa. Veremos cómo se logra tramitar, porque se discutió solo en la Comisión de Legislación Penal que conduce la diputada Laura Rodríguez Machado. Exactamente, ¿no? y en la cual el gobernador de Santa Fe pasó. Exactamente. Por aquí, por este Congreso Nacional. Bueno, nos están diciendo que nos tenemos que ir ya. Nos vamos, despedimos al equipo. Tony, gracias. Gracias a vos, Fer. Gonzalo, un placer como siempre. Gracias. Aman, nos reencontramos mañana. Mañana con más información aquí en Pasos Perdidos. Que estén bien.